actualmente, el día de hoy, 6 de febrero del año 2023, el expositor de lujo increíble, de nombre el ingeniero Daniel Vázquez. Si no tenías el gusto, hoy lo vas a conocer. Él es ingeniero en comunicación electrónica, tiene maestría en ingeniería y sistemas digitales, maneja el biomagnetismo, bioenergética, maneja los remedios de flores de Bach, los remedios también elixires aztecas, que también son flores mexicanas. Está certificado como terapeuta cuántico, actualmente cursando la licenciatura en nutrición y llevando, como siempre, un proceso personal del ser para poder estar al servicio de nosotros. Ingeniero, el micrófono es todo usted. Muchas gracias, señorita Gina, y muchas gracias a todos por estar aquí en esta plática del día de hoy, donde, pues, este mes, la empresa de Gili está haciendo una increíble promoción con un gran programa que se llama Ciclo Natural. Y aprovechando exactamente, porque mucha gente dirá, bueno, ¿y ese programa qué beneficios me dará? Pues vamos a tratar de explicar un poco cuáles son los beneficios de estar utilizando este programa de ciclo natural y, claro, mostrarles si realmente les puede apoyar en algo este increíble programa. Recordar que en la aplicación azul todos tenemos este programa que se llama Ciclo Natural. Pero ¿qué beneficios me dará cuando yo utilizo la tecnología de microcorrientes? Así que si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Solamente denme unos segunditos. Ahí voy. Creo que ahí ya se está compartiendo, señorita Gina. ¿Se está viendo girar nuestro planeta Tierra? Perfecto, vamos a viajar. Vamos a Bueno, viajar, estamos ok, listos. Abróchense listo. los cinturones. Perfecto. Bueno, yo voy a apagar mi cámara para que el video no se pasme, el video de la presentación. Y bueno, agradecerles entonces a todos ustedes esta oportunidad que me dan para platicarles de este programa que se llama exactamente Ciclo Natural. Y bueno, cabe mencionar exactamente que todo en el universo está creado o está generado a través de ciclos. Entonces, el proceso que se ha dado en las civilizaciones, en las culturas, en las personas, en los animales, todo está constituido o está regido por estas leyes, que son leyes de ciclos o leyes de ritmos también, que nos rigen en todos los órdenes de la manifestación universal. Es decir, a través exactamente de lo que es la vida, a través de nuestro comportamiento, a través de los procesos que nosotros estamos siguiendo en este transcurso o en esta vida que estamos viviendo. Bien, este ciclo natural se rige a través de muchos procesos. Es decir, nos sirve exactamente a través de un proceso que se le llama cronobiología. Y la cronobiología está inmiscuida exactamente en todos nosotros, es decir, nuestro sueño, en los procesos cognitivos, en nuestra nutrición, en nuestros ritmos fisiológicos, en cómo de alguna manera nos estamos conduciendo ante este día a día. Cabe aclarar que exactamente dentro de la cronobiología existen unos ciclos que se llaman ciclos circadianos. Los ciclos circadianos están inmiscuidos exactamente en cómo nosotros nos vamos a regir dentro de este día a día, por así decirlo. Bueno, pues te comento que en este momento vamos a suponer que tú acabas de adquirir tu Gili y dentro de tu Gili tú de alguna manera manifiestas el querer utilizarlo para cierta situación. Y claro, al principio quizá no tenemos una correcta guía o a lo mejor sí, pero ¿qué sucede cuando de repente tenemos un dolor fuerte? ¿O qué sucede cuando de repente tenemos algún desequilibrio y decimos, híjole, pues a mí me recomendaron que solamente me pusiera cierto número de programas, pero el dolor que siento es inmensamente alto o la desesperación que tengo es sumamente alta o lo que estoy viviendo simplemente quizá en este momento
no lo puedo de alguna manera soportar. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tomamos a nuestro Gili y en ese momento comenzamos a colocarnos todos los programas habidos y por haber dentro de Gili, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros estamos recurriendo a esta cantidad de programas que de alguna manera intuimos, pensamos o quizá ya sepamos que nos va a beneficiar. Y claro, sin embargo, ¿qué te dice Gili? Bueno, Gili solamente te recomienda que utilices 3 programas al día, solamente 3 programas, porque exactamente esta es la comparativa de lo que sucede cuando utilizas 3 programas contra los 6, 9, 12, 15 programas que te puedes poner incluso en un día. Y entonces, ¿por qué se da esto? Bueno, todo esto surge exactamente porque cuando nosotros tratamos de corregir algún desequilibrio, muchas veces no entendemos o no sabemos por qué viene ese desequilibrio. Tú vas con el doctor y el doctor se encarga simplemente de revisar la parte en donde está esa disfunción. Por lo tanto, un doctor te ve de esta forma. Te ve como una forma estructurada, como un pequeño engrane de una maquinaria, en donde ese engranito, ¿sí?, está específicamente abordado por algún especialista. Si el engrane está en el área del corazón y es un médico general, te va a decir, no, en este momento yo no tengo la capacidad para poder decirte cuál es el desequilibrio. Tienes que ir con un cardiólogo. O si ese engranito está en el hígado, pues te va a decir, no, ¿sabes qué? Tienes que ir con el hepatólogo. O si el engranito que está desequilibrado está en el intestino, te va a decir, no, tienes que ir con el gastro. Y entonces hay un especialista para cada uno de estos engranes. Sin embargo, los ciclos de nuestro cuerpo, ya a través de estudios, se han identificado que realmente todo surge a través de que somos seres eléctricos. Todo nuestro sistema está basado exactamente en energía y, para empezar, energía eléctrica, ¿no? Imagínate tú, por ejemplo, tú sabías, o bueno, alguno de ustedes sabía que nuestros huesos generan una cantidad increíble de energía eléctrica. A lo mejor tú veías un hueso, ves un hueso de pollo y has de pensar, ay, así es mi hueso. Pues no, es totalmente diferente. En la parte, en la parte física, la parte de electricidad, la parte electrónica, hay unos dispositivos que se les llaman dispositivos, son convertidores prácticamente, y este es un convertidor piezoeléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros huesos, cada vez que se mueven, cada vez que de alguna manera están generando cierta presión, están generando ciertos impulsos eléctricos. Y estos impulsos eléctricos van exactamente dirigidos a todo nuestro sistema. Entonces, de ahí nosotros nos basamos. Esto es un ciclo también. Y bueno, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros de alguna manera vamos con un especialista? Nos está viendo desde el punto de vista estructural. Sin embargo, en la medicina que está causando mucho auge, que es la medicina integrativa o la medicina alternativa, como muchos le llaman, se ve exactamente a la persona como este todo, como no solamente una parte de una estructura, sino como un sistema completo. Entonces, si está fallando algo, pues se va siguiendo ese dinamismo para ver en dónde se encuentra ese desequilibrio. Un ejemplo es este. Aquí tú tienes un hígado. Este hígado está compuesto, obviamente, por muchas estructuras. Si tú de alguna manera vas con el hepatólogo, te va a decir, mira, el hígado está formado por 2 estructuras o 3 estructuras, 2 caras, un borde, ¿sí? Está dividido y entonces si está el desequilibrio en alguna parte, te va a indicar que se trata de algún padecimiento o alguna enfermedad ya estructurada para esa parte del hígado o para ese espacio en donde se está generando ese desequilibrio, ese padecimiento, esa enfermedad. ¿Qué pasa ahora con toda esta cuestión eléctrica que ya se tiene investigada? Pues bueno, exactamente ahora el hígado ya no se ve así. El hígado se ve como un ser completo y dentro de ese ser completo, si nosotros ingresamos al hígado,
y empezamos a ver la parte más importante, que es la parte celular, entonces los diagnósticos de hoy en día se tratan de realizar a través, por ejemplo, de investigar cómo están estas células. Es decir, ya no estoy investigando si la parte diafragmática del lóbulo derecho del hígado está en desequilibrio o si la cara diafragmática del lóbulo izquierdo está presentando algún síntoma. No, si hay algún síntoma, entonces se hace un diagnóstico a nivel celular porque se entiende que las células trabajan exactamente en un ciclo de voltaje eléctrico, donde el estándar de mantenimiento es de menos 90 milivolts. Y bueno, esto ahora pues nosotros ya lo comenzamos a comprender gracias, uno, a la tecnología y gracias a que la ciencia médica también ha ido avanzando. Entonces, ¿qué sucede con tu Healy? Bueno, imagínate tú que de repente estás aquí y, claro, al ser un ser humano y al estar rodeado de una naturaleza, de un medio ambiente, ese medio ambiente puede ser tu casa, tu cuarto, puede ser tu trabajo, puede ser el transporte, puede ser cuando vas caminando, puede ser el súper. Entonces, en todo momento, nosotros como seres estamos siempre siendo afectados por energía. Esta energía eléctrica, esta energía de frecuencias, está siempre alterando a nuestro cuerpo. Y esta energía normalmente se mide a través de una frecuencia y a través de una amplitud. ¿Sí? Entonces, hay frecuencias que son muy altas. Por ejemplo, si tú te pones abajo de una torre de celular, pues la frecuencia de esa torre es muy alta y de alguna manera va a estar interfiriendo también con tu energía propia. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, estás con el celular todo el día, este celular emite una frecuencia que de alguna manera te va a estar generando alguna alteración benéfica o no benéfica. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede? Que nosotros utilizamos nuestro Healy para ayudar a trabajar este ciclo de desequilibrio en nuestro organismo. Bueno, pues ¿qué crees? Que entonces ahora va ese Healy, puede empezar a detectar si hay un desequilibrio en el riñón, si hay un desequilibrio en el hígado, si hay un desequilibrio en el vaso, si hay un desequilibrio a nivel intestinal, etc. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de algo que se llama feedback. Claro, una vez que detecta estos desequilibrios apoyados con la aplicación azul, entonces, ¿qué crees que va a hacer? Te va a decir, ¿sabes qué? Tú necesitas utilizar un paquetito llamado paquete A. Ah, tienes otro desequilibrio. Necesitas un paquete B, necesitas un paquete C y necesitas un paquete E. Recuerda que Healy en la parte azul te da los 5 desequilibrios más importantes que tu cuerpo necesita en ese momento. Pero tú dirás, bueno, ¿y ese paquetito A cuál es? Ah, entonces está detectando quizá un desequilibrio en el hígado, un desequilibrio en el riñón. Por lo tanto, quizá, no estoy diciendo que así sea, quizá ese paquetito se convierta en un programa llamado Gold Cycle. Quizá el segundo paquetito se convierta en un programa llamado Ciclo Profundo. Quizá ese paquetito se convierta en un paquetito llamado Meridianos. Quizá en un programa llamado Dolor o quizá en un programa llamado Equilibrio Bioenergético o Armonía Bioenergética. Dentro de los cuales estos programas trabajan exactamente a un nivel de ciclo de desintoxicación, ciclo energético, ciclo de dolor, ciclo energético de tu órgano. Entonces, estos procesos que se manejan siempre los vamos a estar viviendo. Y claro, lo importante o lo adecuado es que nosotros tratemos de estar siempre en equilibrio, que esos ciclos energéticos de nuestro organismo de alguna manera se estén manifestando en un orden o en un equilibrio adecuado. Bueno, ¿qué pasa ahora entonces? Bueno, pues imagínate que nosotros al estar integrados en esta cuestión de estar siempre interactuando con energías, como te mencionaba, a veces tú utilizas un programa y recuerda, en tu organismo, bueno, no solamente en tu organismo, esta es una ley universal, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, si tú te aplicas un programa, ese programa va a tener una reacción. Claro, ¿qué sucede cuando de repente estamos generando muchos programas? Bueno, no quiere decir que la reacción sea mala, no quiere decir que el programa que yo estoy aplicando sea malo. Lo que está sucediendo
es que en ese momento quizá el programa que yo estoy generando en ese momento, dependiendo de mi energía, dependiendo de mi estabilidad, dependiendo de cómo me encuentre yo en ese momento, puede darme beneficios a un mayor nivel o puede darme beneficios a un poco nivel. Entonces, esto me ayuda exactamente a entender ahora que todo esto se maneja a través de ciclos y Healy no es la excepción. Ahora, esta cuestión de ciclos naturales o del ciclo natural fue desarrollado por Nuno Nina. Nuno Nina nos dijo, bueno, todo el ser humano está relacionado exactamente a su ambiente. Y no solamente a su ambiente, sino a la energía de todo el universo, incluso la energía planetaria. Y todo lo rige a través de ciclos. Por lo tanto, si nosotros somos un ser humano, o un animal, o una plantita, o un insecto, o una bacteria, estamos alterados o estamos siendo afectados por energías, que en este caso, una de las energías por las cuales nos vemos influenciados es por la energía, por ejemplo, de la luna. Y Nuno Nina nos dice, bueno, esta energía de la luna tiene un ciclo, ¿sí?, de alteración de 28 días. Por lo tanto, él se basa mucho en esta cuestión que no solamente, digámoslo así, él la desarrolló, sino que él observó, por ejemplo, la medicina tradicional china, en donde muchos de los ciclos se basan exactamente en el seguimiento lunar o en el seguimiento de traslación de la Tierra, etc. Una de estas cuestiones es exactamente que una vez que la luna empieza a girar, tarda 28 días. Entonces, Nuno Nina pensó que todo ciclo requiere un proceso. Bien, entonces imagina tú que de repente estás sufriendo un dolor tremendo, vamos a suponerle en el área de los riñones, y tú te pones el programa de microcorrientes específicos para riñón, o quizá el de ciclo profundo, o quizá el de ciclo, el de Gold Cycle, o quizá el de meridianos. Y entonces tú esperas que en un día, en 2 días, en 3 días, esto se manifieste y entonces ese dolor pueda desaparecer. Claro, puede que así sea, pero también puede ser que tu desequilibrio esté no en un estado adecuado, ¿sí? Y entonces necesite más tiempo. Por lo tanto, Nuno Nina nos recomienda 3 fases dentro de estos ciclos del cuerpo humano. Es decir, el primer ciclo que nos recomienda Nuno Nina se le llama el ciclo de coherencia. Este ciclo de coherencia va a durar 28 días o como Nuno Nina lo dice, va a durar exactamente un mes. En ese mes, tú vas a empezar a colocarte programas. ¿Cuáles programas? Los que te recomiende la aplicación azul en donde tú puedas hacer tu protocolo. Este programa de coherencia se basa exactamente en que tu cuerpo no tiene esa adaptación quizá a ese tipo de microcorrientes o a ese tipo de frecuencias que tú vas a requerir en ese momento. La coherencia es la conexión entre todo tu ser que de alguna manera se va desarrollando para ir aceptando todo lo que tú le vas dando a tu cuerpo. Entonces, Nuno Nina dice, si en un mes nosotros empezamos a inyectar estas microcorrientes, estas frecuencias a nuestro cuerpo, tu cuerpo va a entrar en ese estado de coherencia en donde va a ir diciendo, ok, voy reconociendo que me están inyectando microcorrientes, voy reconociendo que me están dando frecuencias y el cuerpo se empieza a adaptar a ellas. Una vez que surge este proceso, viene el proceso de adaptación. ¿Qué es el proceso de adaptación? Pues bueno, el segundo mes es cuando dice tu cuerpo, ok, me han estado dando microcorrientes, me han estado dando frecuencias, las ha estado recibiendo, ¿y qué ha pasado? Bueno, ha pasado que ahora mis células se están recuperando, ha pasado que los órganos se están equilibrando gracias a estas frecuencias o estas microcorrientes que he estado recibiendo. Y claro, como las vas a seguir recibiendo, pues entonces tu cuerpo se va a seguir adaptando. Entonces aquí ya llevamos 2 periodos de exactamente un mes. Y sigue el último, que es el balance. Esta etapa es importante. ¿Por qué? Porque si tú has seguido con este primer mes o este primer ciclo de coherencia, el segundo ciclo de adaptación, vas a llegar forzosamente a este ciclo llamado balance, en donde tu cuerpo ahora va a decir, perfecto, ya entré en adaptación y ahora todo lo que recibo me va a servir para beneficiar a mi organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu célula estaba en un desequilibrio energético eléctrico, entonces ahora la célula va a tener esa fortaleza
de ir avanzando ya no hacia atrás, va a ir avanzando hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya entró en coherencia de decir, ok, me están mandando una microcorriente que me está beneficiando. Se está adaptando día a día porque tú le estás dando ese shot energético, por así decirlo, a esa célula. La célula dice, ok, ya me estoy adaptando, quizá mi nivel de voltaje estaba en menos 20 milivolts, ¿no? Y con la adaptación, cada día empieza a subir 21, 22, 23, hasta que llega a la etapa de balance, en donde puede decir a lo mejor, ok, en menos 50 llegué, y ahí la célula se empieza a sentir bien y entra en este equilibrio donde ya no va a haber pérdida de voltaje o pérdida de ciertas situaciones para nuestro organismo. Por lo tanto, esto es sumamente importante. Ahora, también, ¿qué sucede entonces cuando tú no estás acostumbrado a recibir estos impulsos y que a mucha gente dentro de Healy le ha pasado? ¿No? De repente las personas dicen, es que yo me pongo 10 minutos el programa de microcorrientes y ¿qué crees? Me siento mal. Yo me pongo un programa, dos programas y en ese momento me siento mal. ¿Por qué es esto? Porque nuestro cuerpo no está preparado para recibir estos impulsos. Nuestro cuerpo tiene esa sensibilidad que lo hace de alguna manera, pues claro, le están dando energía, pero entonces en ese momento está experimentando procesos de estrés que el mismo cuerpo empieza a generar, ¿sí? Entonces imagínate todo eso. Es como si de repente les dijeran a ustedes, Susana, Susi, te acabas de ganar 100 millones de pesos en este momento, ¿no? Y entonces, pues recibes un shot energético y ese shot energético puede ser bueno de felicidad, pero esa felicidad también puede generar ciertos desequilibrios que estén alterando tu salud. Y entonces así sucede con las microcorrientes. Vas a recibir, pero de alguna manera, si no estás preparado, tu cuerpo lo va a empezar a experimentar no como un malestar, sino como un estrés, donde tu cuerpo te va a estar diciendo, oye, espérate tantito, me estás mandando un shot energético cuando estoy súper débil y no tengo esa adaptación, no tengo esa coherencia de irme adaptando poco a poco. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues entonces nuestro cuerpo comienza a reaccionar en estos periodos que, como lo recomienda Nunolina, es a través de estas tres estaciones o a través de estos tres ciclos, que es coherencia, adaptación y balance, que por eso nos lo recomiendan 3 meses específicamente. ¿Sí? El primer mes de coherencia, el segundo mes de adaptación y el tercer mes para balancear tu organismo. Entonces, Nunolina nos dice, si tú quieres empezar a aceptar todos estos ciclos benéficos de tu dispositivo, entonces utilízalo de esta manera y vas a ver que en 3 meses, quizá no quiera decir que ya te aliviaste, ya te sanaste, ya te cuidaste, no, pero vas a empezar a notar esos cambios importantes. Esos cambios donde a lo mejor en el primer día que te lo aplicaste, sentiste mucha energía y dijiste, listo, ya Healy me arregló. Pero al tercer día, pues ese shot energético se bajó y entonces a lo mejor estás más cansado que antes de que te hubieras aplicado Healy. Pues entonces, al tercer mes quizá, ese shot energético, a lo mejor ya no solamente te va a durar 3 días, a lo mejor te va a durar un mes. Y claro, si tú sigues aplicando Healy, pues entonces se va a ir balanceando cada vez más y más. Bueno, pues ahora, cuando tu cuerpo entiende exactamente lo que es este impulso, esta respuesta que te está dando Healy a través de la tecnología de microcorrientes, entonces dice, ok, bienvenido toda esa energía. Y entonces empiezas a recuperar esa información. Y bueno, no es tanto recuperarla. ¿Por qué? Imagínate que tú de repente tienes, vamos a suponerlo, de repente dices, voy a sacar la basura de mi casa, ¿no? Pero en eso te llama alguien y entonces te empieza a contar algo y se te olvida. Y de repente tú te acuerdas y dices, se me olvidó sacar la basura, la voy a sacar en este momento. Y de repente llega otro proceso, dices, no, pero primero tengo que hacer esto, primero tengo que hacer aquello, y ese día ya no sacaste la basura. Al siguiente día tienes más tareas y entonces ya no sacas la basura. Entonces, así sucede con nuestras células. Cuando la célula tiene un nivel bajo de energía, cuando está desequilibrada, entonces empieza a dejar tareas pendientes. Y esas tareas, pues entonces empiezan a quedar ahí y es lo que genera estos desequilibrios. Cuando tú cumples con este ciclo de coherencia, adaptación y balance, entonces
tu cuerpo empieza a recuperar esa memoria energética, esa memoria de balance, y ahora esa energía extra que está llegando a las células, dice la célula, ok, ya las tareas que hice se están haciendo de manera automática, por lo tanto ahora tendré tiempo para activar la salud cardíaca o la salud general, tendré tiempo para estar revisando mi sistema inmunológico, tendré tiempo para estar balanceando mis pensamientos, tendré tiempo para estar balanceando mi energía mental, mi actividad física, mi cuerpo, mi salud, mi alimentación. Es decir, ahora sí ya tienes ese equilibrio. Por lo tanto, lo que venga va a ser benéfico para todos nosotros. Y todo esto es importante, ¿por qué? Porque recordar que el ciclo natural del cual nos habla Nonina surge a través de todo esto que es la energía bioquímica. ¿A qué me refiero con la energía bioquímica? Bueno, lo principal es que todo surge a través de la respiración. ¿Qué obtenemos con la respiración? Obtenemos oxígeno. Pero también es importante uno de los procesos que es el agua. ¿Y el agua qué nos da? Bueno, nos da esta fórmula que es H2O. Es decir, nos da moléculas también de oxígeno y nos da moléculas de hidrógeno, que es importante. Por lo tanto, este proceso es súper importante. ¿Por qué? Bueno, cuando tú tomas agua y cuando tú estás respirando de manera adecuada, estas partículas se empiezan a descomponer. Una partícula de oxígeno, dos partículas de hidrógeno. ¿Y qué sucede cuando disociamos el agua? Bueno, que al disociarlas, al separarlas, pues entonces el agua genera dos moléculas. Una molécula que se le llama hidroxilo, ¿sí? O es una molécula que tiene un oxígeno y un hidrógeno, que tiene una carga negativa, y tiene otra carga que es el hidrógeno solito, lo cual se le conoce como un protón o una carga positiva. Cuando las personas se comenzaron a estudiar esto, se dieron cuenta que había ciertos niveles establecidos y esos niveles los establecieron entre el 0 y el 14. Hoy en día se sabe que estos niveles pueden subir incluso de nivel 20 y pueden bajar quizá a un nivel menos 5, menos 10. Claro, esos ya son también extremos. Lo ideal es que cuando se descubrió este parámetro, se estableció que el número 7 era el número de equilibrio adecuado para estas cargas eléctricas que genera mi cuerpo. Estas partículas, que cuando hay un desbalance, pues se genera un desbalance eléctrico. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos más pegados al valor 0? Bueno, cuando estamos más pegados al valor 0, se dice que entonces tenemos más cargas positivas, es decir, más protones. Por lo tanto, nuestro cuerpo entra en un estado de acidez. ¿Qué sucede cuando nos vamos hacia el extremo más pegado al 14? O tenemos más cargas negativas. Pues entramos en un estado de alcalinidad. Entonces, el término de acidez indica que nuestras partículas hidroxilos o las partículas negativas son bajas, por lo tanto hay más protones. Y si estoy en un estado de alcalinidad, mis protones o mis cargas positivas son menores. Por lo tanto, la parte de hidroxilos son mayores. Este parámetro se le conoce como el parámetro de pH. El pH me está indicando que yo trabajo a nivel eléctrico, a nivel de cargas. Y aquí vamos a ver tres factores súper importantes que se manejan en los ciclos naturales o en este programa. Fíjate bien, ya te mencioné que trabajamos con el pH. El pH trabaja exactamente lo que son factores magnéticos, ¿sí? Por eso es que toda carga o todo campo magnético también de alguna manera está desequilibrando esta cuestión de estar en un estado de acidez o en un estado de alcalinidad, o incluso te puede lograr equilibrar. También maneja otro estado que se llama el estado RH2. El estado RH2 es un estado que trabaja específicamente con los electrones y se le conoce como un factor eléctrico. Y el último, que se le conoce como un nivel resistivo, trabaja a nivel de hidrógeno solamente. Entonces, ¿cómo puedo ver esto? Bueno, esto se desarrolló a través de un esquema que se le llama medida de potencial óxido-reducción, donde tenemos dos escalas, el pH y el RH2, factor magnético contra factor eléctrico. Y entonces se descubrió
Claro, aquí tenemos los estados ácidos y los estados alcalinos, pero también el estado magnético, que es el RH2, óxido de reducción, se estableció que hay un equilibrio en un valor 28. Y entonces se empezaron a generar 4 parámetros, 4 estados. ¿Cómo estás tú? Ácido reducción, alcalino oxidación, ácido oxidación. Lo ideal siempre es estar en un punto intermedio. ¿Qué pasa cuando tú estás, por ejemplo, en un estado de ácido reducción? Bueno, se dice que hay construcción de la vida. Es decir, es cuando las bacterias se están generando dentro de tu organismo si permaneces mucho tiempo en este estado de ácido reducción. Las bacterias comienzan su proliferación, los estados de fermentación empiezan a ser altos y entonces empiezas a generar bacterias que quizá no se generarían si tu equilibrio fuera adecuado. Oye, ¿y qué pasaría si ahora estoy en el estado de alcalinidad y reducción? Bueno, ese estado empieza a generar lo que conocemos como putrefacción o también los famosos ya bacterias patogénicas. Aquí ya hay una increíble proliferación de este tipo de bacterias. Oye, y si estoy en un estado de alcalina oxidación, pues entonces hay incremento en la parte de virus y empiezan a haber degeneraciones a nivel celular, lo que ocasiona exactamente la parte del cáncer. ¿Sí? Y aquí es importante porque exactamente en estos estados es donde podemos, cuando ya estamos en un estado muy alto de desequilibrio, llegamos a estar estableciendo lo que es el cáncer en un estado irreversible. Es decir, la energía de mi cuerpo ya no va a tener exactamente ese sustento, esa potencia para lograr revertir estos desequilibrios. Y cuando está en un estado de ácido oxidación, entonces hay proliferación de hongos. ¿Sí? Entonces, si tú de repente dices, oye, sí, de repente yo siento que tengo ciertos niveles de hongos, es porque hay un estado sumamente alto en la cuestión de oxidación y también mucha acidez, ¿no? Entonces, o mejor dicho, estás en ese estado de acidez. Entonces, pues estos parámetros, de alguna manera, pues también están generando diversos beneficios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, viéndolo desde esta estructura? Ácido reducción, alcalino reducción. Bueno, como te mencioné, hay un estado que se le llama desequilibrio eléctrico-magnético y que todo esto lo puedes lograr observar a través de estudios. ¿Cómo a través de estudios? Sí, si tú vas al doctor o a un laboratorio y te haces examen de saliva, examen de sangre y examen de orina, estos parámetros de alguna manera generan algo que se le conoce como el triángulo de la salud o el triángulo de la vida. Es decir, hay un equilibrio. Esto que te estoy mostrando en esta tablita son los valores, digámoslo así, adecuados que tu cuerpo podría tener. En la sangre, tu pH tendría un valor de 7.3, un RH de 22 y un R de 22. En tu saliva, tu pH sería de 6.5 y en la orina sería de 6.8. Entonces, esto generaría un estado de equilibrio homeostático dentro de tu salud. Pero, ¿qué pasa ahora? Si esto se empieza a desajustar, empiezas a estar en estados de enfermedad en donde el pH, el RH en la sangre suben, en la orina bajan y entonces todo esto empieza a generar que este triangulito se salga de esta norma, se salga o se desequilibre. Bueno, pues todo esto es súper importante a la hora de estar haciendo una evaluación. Pero tú dices, bueno, yo no tengo un medidor de pH en donde yo pueda poner mi saliva o donde pueda poner mi sangre o donde pueda poner orina. Ah, no, pero tienes un pequeño dispositivo que se llama Healy y que está equipado con dos tecnologías, frecuencias y microcorrientes. Por lo tanto, ¿qué sucede? Bueno, por lo tanto, lo que sucede es que entonces Nunonina también ha trabajado con toda la cuestión de la medicina tradicional china, específicamente con los meridianos, y claro, los chinos han descubierto que en nuestro cuerpo existe exactamente este reloj orgánico. ¿Y qué significa tener este reloj orgánico en nuestro cuerpo? Bueno, pues lo que significa es que de alguna manera nuestro cuerpo, o mejor dicho, los órganos
tienen un horario de trabajo, un horario energético apto. Uno dirá, oye, ¿qué quieres decir? Quiere decir que mi corazón, por ejemplo, yo lo estoy viendo aquí a las 12 del día, ¿sí? Entre 11 y 1 es el estado de activación. Exactamente a las 12 del día se puede generar el estado de equilibrio oxidativo. Entonces, como se los mencioné, nuestro cuerpo, exactamente en 24 horas, pasa por un nivel de oxidación, un nivel de alcalinidad, un nivel de reducción, un nivel de acidez. Pero esos estados a veces son permanentes si no los equilibramos de manera adecuada. Entonces, para los chinos, pues el ser humano, recuérdenlo, el cuerpo humano es un microcosmos, está reflejando ese macrocosmo que nos está de alguna manera rigiendo universalmente. Entonces, recordar que los chinos consideraron que esta energía vital que recorre cíclicamente los órganos en el sentido de las agujas o de las manecillas del reloj, siguiendo todo un patrón regido exactamente por la hora del día. Entonces lo que hicieron los chinos es que dividieron las partes del cuerpo en 12 meridianos, ¿sí? Y de esta manera los llamaron de acuerdo a cómo iban pasando. Por ejemplo, el meridiano del hígado lo pusieron entre la 1 y las 3 de la tarde, ¿sí? El meridiano de pulmón entre las 3 y las 5, perdón, entre las 3 y las 5 de la mañana. El meridiano de intestino grueso entre las 5 y las 7. Si tú te fijas, el meridiano de intestino, ahorita se los voy a dibujar, bueno, se los voy a simplemente aquí a colocar. Entonces, el meridiano de intestino, el intestino grueso, ¿sí? Que es este que está aquí, es cuando se presenta el mayor estado de acidez. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tu cuerpo en la noche estuvo absorbiendo todos los nutrientes de todo lo que comiste. Y entonces llega al intestino grueso, donde exactamente todas esas toxinas o todo eso que tu cuerpo ya no requirió, simplemente está ahí procesado. ¿Para qué? Para entrar en un estado de eliminación. Por lo tanto, el estado de acidez es más alto. ¿Y qué va a suceder? Pues bueno, que obviamente cuando tú te levantas, la mayor parte, si observan, en ese horario, entre las 5 y las 7, normalmente están yendo mucho al baño. Quiere decir que entonces están perdiendo toxinas. Y lo ideal sería que cuando tú llegues a las 12 del día, entres en un estado de oxidación. Es decir, el estado de acidez lo hayas dejado atrás. Esas toxinas que tu cuerpo adquirió a través de la absorción de nutrientes, simplemente se hayan logrado eliminar a través de estos procesos. Entonces, ¿qué va a hacer? Entramos al estado oxidativo. De esta manera es como Nunonina empieza a hacer todo este recorrido. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante porque imagínate tú, por ejemplo, bueno, aquí vemos que hay uno de los órganos o de los meridianos, que es el meridiano de triple calentador, que como tal no es un órgano, simplemente es un sistema que, como su nombre lo dice, es un sistema calentador, un sistema que de alguna manera nos ayuda a brindar energía a todo el cuerpo. Y el triple calentador, de ahí su nombre, está construido de 3 calentadores o de 3 etapas. El primero, que es el calentador superior, es todo el tórax. El segundo, que es el calentador medio, ocupa lo que es el diafragma y el ombligo específicamente. Ese es el área donde está trabajando el calentador medio. Y el calentador inferior está calentando, bueno, está trabajando abajo del ombligo, ¿sí? A nivel pélvico es donde tenemos fluyendo toda esta energía. Tú dirás, ¿y esto para qué me va a servir? Bueno, pues imagínate tú de repente que estás, por ejemplo, entre las 3 y las 7 de la tarde. Entonces, entre las 3 y las 7 de la tarde, ¿qué órganos, de acuerdo a lo que vemos aquí, están activándose? Entonces, aquí te lo voy a mostrar para que lo veas. Aquí están entre las 3 y las 7 de la noche. ¿Qué órganos se están activando? Se está activando riñón y vejiga, ¿sí? Entonces, tú imagínate que en ese horario de repente sientes un dolorcito o sientes algún tipo de disfunción, ¿sí? Un dolor en la zona de los riñones, o quizá estés generando algo de frío, tu cuerpo esté generando frío, o a lo mejor esté generando sudor, o a lo mejor son las horas en donde sientes un mayor nivel de cansancio. ¿Qué quiere decir esto?
que si tú lo asocias a estas horas y a este reloj, entonces te están indicando que tienes una patología en este tracto urogenital, es decir, a nivel riñones y a nivel vejiga, ¿sí? ¿Qué puedes hacer? Pues exactamente tu energía en estos órganos está bajo y no por eso no están funcionando, sino que simplemente hay desequilibrios energéticos que si tú los atiendes, pues le vas a dar este soporte vital, este soporte energético a tu cuerpo, ¿sí? Lo que los chinos le llamaban, tu chi va a empezar a aumentar, porque a lo mejor tu chi está debilitado. Imagínate ahora que estás entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa en ese horario? Bueno, las 5 y 7, aquí está, ¿sí? Y entonces a lo mejor tienes algún tipo de tensión o algún malestar en el área abdominal. A lo mejor te despiertas y dices, ay, siento ese malestar en esta área abdominal, siento que estoy inflamado, siento que hay tensión en los órganos. Ah, bueno, entonces eso te está indicando que hay una disfunción en el intestino grueso y que a lo mejor estás en estos estados de acidez constantemente. Ahora imagina que a lo mejor tienes un desequilibrio entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, ¿no? O a lo mejor te pasa que te despiertas en este horario o que de repente no te puedes dormir y te duermes y te vuelves a despertar, es decir, tienes un sueño inquieto o que también tienes una tensión en la zona abdominal, pero a diferencia del intestino largo, si es entre las 11 y las 3 de la mañana, entonces hay un indicativo de que tienes una afección hepática o biliar, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre las 11 y las 3 de la mañana, aquí es donde estamos, las 3 de la mañana y las 11 a las 3, tienes estos desequilibrios, ¿sí? Ya sea en el hígado o en la vesícula biliar. Entonces, por eso es importante que cuando tú tengas algún tipo de dolor, algún tipo de disfunción, algún tipo de sensación de acuerdo en una parte del cuerpo, pues tú lo asocies a este tipo de órganos o a este reloj de órganos y eso te va a indicar que hay un desequilibrio o una disfunción energética exactamente en tu organismo. Entonces, Nunonina nos manifiesta exactamente esto, ¿sí? Ahora tú dirás, bueno, y si ya lo tengo, ¿cuál es el remedio? ¿Cómo me lo puedo tratar? Ah, bueno, pues uno de los principales tratamientos que utilizaban los chinos es que ellos utilizaban la acupuntura, es decir, a ver, ven para acá, te voy a poner una pequeña aguja en el hígado o en la zona de hígado, o te voy a poner una pequeña aguja en la zona intestinal, bueno, en el meridiano del intestino. Entonces, pues está perfecto, pero ¿qué pasa? Pues a mucha gente no le gustan las agujas o simplemente hoy en día con la tecnología muchos dicen, oye, ¿y no hay algo que me puedas colocar que surta o que refleje esta parte? Claro, te puedo poner un dispositivo que en lugar de agujas te puedo poner electrodos en el meridiano en el cual estás teniendo esta disfunción y entonces te va a ayudar a darle este incremento del chi bueno, también lo puede bajar, es decir, lo va a equilibrar, ni tanto arriba ni tanto abajo, lo va a comenzar a equilibrar para que la energía o el desbloqueo sea adecuado, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que nosotros tenemos unos programas, bueno, antes de entrar a este paso de mostrarles los programas, eh, los chinos tienen todo un proceso para poder diagnosticar o para poder saber cuál es el desequilibrio en tu cuerpo de acuerdo al día, al mes, al horario, a la luna que estás viviendo en ese momento, ¿no? Entonces vamos a suponer que tú de repente estás en la estación de primavera, ¿no? Y que a lo mejor dentro de la primavera hay una luna llena y que dentro de la luna llena tú tienes ese desequilibrio entre las 11 y las 9 de la mañana. Entonces, ellos empiezan a generar este ciclo, este reloj, y empiezan a trazar como diversos vectores, ¿sí? Que yo ahorita no los voy a trazar específicamente, sino simplemente te los voy a mostrar. Entonces, ellos empiezan a hacer este trazo de vectores. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que hay un desequilibrio, empiezan a hacer estos vectores de acuerdo, uno, a el paso de la luna, otro de acuerdo a la estación que estás viviendo, vamos a suponerle por aquí, otro de acuerdo al horario, y entonces, basado en esto, ellos se enfocan, claro, también el mes es importante,
ellos se enfocan en que te van a decir, ah, mira, creo que el desequilibrio es ahorita que tú tienes está en este rango. Estás pasando ahí un malestar en los riñones en este momento, de acuerdo a lo que trazamos. Pero como les mencioné, pues yo ahorita en este proceso no voy a mencionarles cómo hacer todo esto, que no está complicado, realmente es muy sencillo. ¿Y por qué no se los voy a explicar? Por algo muy sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque ahora, cuando tú empiezas a tener estas dificultades, estos desequilibrios, estas manifestaciones de desorganización energética, ¿sí? Tú te haces un estudio y te van a decir, oye, ¿sabes qué? Hay que operar porque tienes un problema aquí. O no operamos, pero tienes que estarte tomando estos medicamentos quizá de por vida porque la señal está manifestando que hay un desequilibrio. Bueno, pues ¿qué crees? Que la parte de la medicina china era lo que te mencionaba, a través de agujas te lograba hacer estos equilibrios eléctricos, magnéticos y electromagnéticos en tu cuerpo a través de la correcta circulación energética. Pero ahora, con este programa de microcorrientes del ciclo natural, simplemente tienes este programa que te dice, tengo el programa de ciclo natural 1, ¿no? Y ahí tú puedes ver los horarios en donde tú estés sintiendo este desequilibrio. Y uno de los beneficios que, bueno, no te lo ponen, ¿no? Como órgano para que tú no te destantes y digas, ay, tengo un problema ahí. No, simplemente dices, a ver, tengo un cierto dolor entre las 3 y las 5, ¿qué órgano es el que me tengo que poner? No te lo van a decir así, sino simplemente tú dices, tengo un desequilibrio entre las 3 y las 5, sentí un malestar en alguna parte del cuerpo, pues me pongo el programa donde estoy sintiendo el malestar. Oye, que ahora no me estoy pudiendo dormir, son las 3 de la mañana y estoy vuelta y vuelta. Ah, pues bueno, entonces te puedes poner o este programa, ¿sí? Dependiendo del horario, si es antes de las 3 o es después de las 3, y eso te va a ayudar a beneficiar ese equilibrio que te va a brindar este soporte energético, ¿sí? Entonces, esto es increíble porque, pues a través de este programa, tú lo vas a poder apreciar. También hay otro programa que se llama un programa de equilibrio natural, bueno, Natural Cycle 2, que es un estabilizador, ¿sí? Es decir, oye, ya me puse el programa entre las 3 y las 5. Ah, bueno, entonces ahora póntelo, por ejemplo, de estabilización diaria, después de que te hayas puesto ese programa, para que equilibre exactamente no solamente ese punto, sino a todo tu organismo, ¿sí? Entonces son programas que realmente duran 10 minutos el de estabilización. Y alguien dirá, oye, ¿y si yo quiero empezar a equilibrar mi organismo, cómo lo puedo hacer? Bueno, ¿qué crees? Tienes un programa que se llama Heal Advisor, el cual te da un módulo específicamente a través del ciclo natural, en donde te dice, mira, si tú de esta manera ya te lo pudiste colocar hora por hora, porque tenías un desequilibrio en cierto horario, en cierta parte del organismo, bueno, te lo puedes aplicar individualmente. Pero si tú quieres generar ya un beneficio, como lo hablábamos exactamente en estos 3 estados de coherencia, adaptación y balance, entonces yo te recomiendo que utilices este programa. Y el beneficio es que ahora tú no necesitas estar haciendo estos cálculos que yo te mencionaba. No tienes que saber qué ciclo lunar estás pasando en este momento, en qué estación estás, cuál es el horario de activación más propenso en donde estás sintiendo esos desequilibrios y todo esto exactamente, sino que el programa de ciclo natural lo hace de manera automática. Aquí, por ejemplo, yo te estoy mostrando que ahorita está iniciando el ciclo el día 7 de febrero de 2023. Esto quiere decir que mañana yo tengo que empezar con este ciclo si quiero darle continuidad exactamente a esta adaptación energética en mi organismo a través de los órganos, ¿sí? Entonces, así como tú lo puedes observar, pues también se está pasando desequilibrios. Y aquí está. ¿Cuáles son las recomendaciones que te da el programa? Bueno, mira, obviamente te está diciendo que a las 8 va a comenzar el programa, ¿sí? Por lo tanto, te dice a las 7:30 vas a tomar un vaso con agua. Después, te lo tienes que tomar antes de las 7:45 porque a las 7:45 tienes que empezar con otro vaso con agua.
A las 8 exactamente vas a empezar con el programa que está entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana. Por lo tanto, tú te lo vas a colocar específicamente a las 8 de la mañana. Este programa, lo que dure, tú a las 8:18 vas a tomar un vaso con agua y a las 8:19 te vas a poner el programa de estabilización diaria. Entonces, este es el primer ciclo o el primer día que tú te lo vas a aplicar. ¿Cuántos días me lo tengo que aplicar? ¿Cuántos días dijimos que Nuno Nina nos recomienda hacer el proceso? Un ciclo de 28 días, ¿sí? Como mínimo. Eso es el primer estado para lograr el estado de coherencia. Después, la siguiente sesión, por así decirlo, va a empezar después de los 28 días y con ese proceso vas a llegar al estado de adaptación. Van a pasar 2 meses que tú vas a seguirte poniendo de acuerdo a las recomendaciones de tu programa y entonces vas a ir ahora al tercer mes, el cual es el estado de equilibrio o balance. Y de esta manera, ¿qué sucede cuando ya te puedes colocar todos estos programas? Bueno, pues cuando tú ya te los puedes colocar, entonces empezamos a estar ahora ya no en ese estado de desequilibrio, sino ahora vamos a estar en un estado adecuado, en un estado en donde nuestro cuerpo va a estar adaptándose, va a estar equilibrándose y va a lograr ese estado que le llamamos salud o que la medicina le llama estado de salud. Entonces, poco a poco, tus desequilibrios se van a ir perdiendo y tú vas a ir logrando este proceso, ¿sí? Pero claro, como te lo mencioné, no es que tú ya seguiste el reloj de Nuno Nina y dijiste, el reloj de los órganos me lo puse 5 días o una semana y quizá sí hay cierto beneficio, pero no a grandes rasgos. O quizá ninguno, o quizá desde el primer día lo sientas. Bruno Nina nos dice, tú quieres realmente obtener un resultado y apreciarlo como tal, por favor, dale este seguimiento de 3 meses. ¿Sí? Dale esta aplicación de darle 1 mes, 2 meses, 3 meses para cumplir con este ciclo natural de tu cuerpo y claro, este ciclo también de aplicación donde logres un estado de coherencia, no tú, sino tu cuerpo, tus células, tus órganos, tus huesos, tus tejidos, tus órganos como tal, la piel y claro, vas a estar entonces entrando a un estado más adecuado de salud, por así llamarlo. ¿Sí? Entonces, pues creo que es todo. Así que muchas gracias. Espero que esta plática les haya ilustrado un poquito cómo se trabajan las microcorrientes, cómo trabajar con el ciclo natural y cómo irlo adaptando. Entonces, no es solamente poner un programa por ponerlo, sino también ir manifestando este seguimiento, ¿sí? No es que, ay, me puse Pure toda una semana y la siguiente semana pues ya no me lo pongo, pero quiero estar en un nivel alto de desintoxicación. No, dale por favor ese seguimiento. No sé Gracias, qué. ingeniero, y le recuerdo que la comunidad Latam Luz tiene para ti durante la semana actividades. Buenas noches, que descansen. Adiós, Susi. Adiós, Juan Antonio. Latam News.